buenos días, tardes, noches, depende de la hora en la que nos estén escuchando. Nosotros somos Doctores del Alma y en este episodio vamos a tratar la neurosis. Con nosotros está Rudy, Oli. Toño, Oli, buenas, Oli. y yo, Vero. Pues a ver, muchachos, ¿quién me ayuda con la definición? ¿Qué saben sobre la neurosis? Rodo, te cedo la palabra. Hola, ¿cómo están? Pues bien, vamos a empezar con la definición de neurosis. Creo que es un tema bastante interesante, diría yo, porque pareciera ser que no, pero es una afectación muy común y que muchas personas que lo llegan a padecer ni siquiera tienen conocimiento de que lo padecen, ¿no? Entonces es algo, repito, es algo bastante común. Y bueno, la neurosis tiene su génesis, bueno, el significado como tal de la palabra es un trastorno nervioso. Y bueno, este concepto fue acuñado por el señor William Kuhl. Y bueno, lo que él dice es que toda neurosis es un síntoma que no tiene, aparentemente no tiene una explicación orgánica. Es decir, te sientes nervioso o tienes miedo, pero no sabes por qué, no hay una explicación aparentemente coherente, ¿no? No sé, Toñito, Vero, cuéntame, platíquenme. Pues tiene que ver con la dificultad para poder manejar tanto emociones como sentimientos, ¿no? Uh-huh. Mencionar. No llega a tanto como una psicosis, pero sí su forma de ver la realidad es pues negativa, y también por cualquier, bueno, no por cualquier cosa, sino que son demasiado sensibles, ¿no? Piensan que, por ejemplo, si los corren del trabajo ya se sienten súper mal y no saben Uh-huh. cómo van a trabajar con esa situación estresante, ¿no? Uh-huh. Pues la neurosis es un trastorno de la mente, el cual, como bien definía Rudy, no se puede identificar de la manera neuronal o biológica, Uh-huh. sino se manifiesta en la gestión de los pensamientos, o sea, en la administración de los pensamientos y de las emociones, ya que el individuo tiende a estar en angustia en exceso o en ansiedad igual en exceso. Claro. Bien, como decía Vero, ¿no? Es algo con lo que no es que no puedas lidiar, es algo que podemos decir que es hasta cierto punto manejable, pero es algo que es como constante, ¿no? Permanente. Entonces, seguramente por ahí conocen alguna persona que todo el tiempo anda enojada y todo el tiempo anda echando madrazos y que todo el tiempo quiere reclamar, ¿no? Por ahí se le están cayendo las pedradas. Justo esa es la intención de esto, ¿no? Que les caigan las pedradas. Entonces, pareciera ser que están enojados con la vida. Pareciera ser o que todo el tiempo la vida los está atacando, todo el tiempo tienen ese miedo, esa angustia, ¿no? El problema aquí es que si no se llega a atender a tiempo, puede ya desarrollarse un trastorno. Y ahora sí, un trastorno ya puede ser un poquito más difícil de manejar, de solucionar. Por ejemplo, a muchos les llega a pasar que se vuelven obsesivos compulsivos, ¿no? Desata un trastorno obsesivo compulsivo. La misma angustia que les genera esa neurosis, por poner un ejemplo, es decir, te sientes angustiado y entonces tú te sales de tu casa y cierras, pero empieza la espinita, ¿no? Y empieza la alerta y empieza la angustia, y entonces tienes que regresarte a revisar que efectivamente hayas cerrado la puerta, ¿no? Lo mismo pasa con las llaves del gas, con las luces prendidas, y con muchas otras cosas. Y aquí es donde se empieza a volver un trastorno obsesivo compulsivo. Te genera una ansiedad, y para aligerar esa ansiedad o para alivianarla es necesario que tengamos este tipo de comportamientos repetitivos para que disminuya, ¿no? Como lo decía, abrir una puerta, cerrar una llave de gas, incluso ya estás acostado, ya estás por dormirte y empieza la espinita, ¿no? ¿Sí cerraste el gas?
¿no? Y ya no te deja dormir y es algo que ya no te permite a lo mejor conciliar un buen sueño. Y tienes que regresar, tienes que verificar otra vez la llave del gas, que esté cerrada, para poderte ir a dormir, pues medianamente tranquilo, ¿no? Uh-huh. Pues de hecho existen varios tipos de neurosis, ¿no? Ajá. Entre ellos pues mencionabas el obsesivo compulsivo y también los de ansiedad, o sea, se dividen en menores y mayores, ¿no? Okay. Los menores pues son los de ansiedad, la fóbica, la depresiva y la hipocondríaca, ¿no? Todos estos pues como comentabas tú se refieren a la angustia, ¿no? De diferente manera. Por ejemplo, la fóbica, los sujetos ponen su angustia en diferentes ideas o cosas, ¿no? O miedos en este caso. Uh-huh. La depresiva, pues son personas que exageran sus tristezas, ¿no? No estamos diciendo que no sean miedos imaginarios. A lo mejor lo que pasa es que ellos son de cierta manera más sensibles, ¿no? ¿Puedo molestarte aquí tantito, Verito? Uh-huh. Digo, voy a aprovechar esto que estás diciendo porque justo con esta neurosis viene una afectación social. Es decir, llega un momento en el que comúnmente, como les decimos, te hartas de la gente, ¿no? Te engentas, dicen por ahí. Y justo a lo mejor es esta parte de ser sensible, ¿no? Lo que decías que las personas ya no son como muy tolerantes a estar como con algunas personas. Y después viene el autocastigo, ¿no? De por qué, si estaba bien y yo había quedado que iba a ir a la fiesta y luego ya no me sentí cómodo. Y viene una parte de autocrítica, que lo único que hace es reforzar precisamente esta neurosis, ¿no? Lejos de aligerarla, la refuerza. Hay un reforzamiento de neurosis. Perdón, Mérito, era todo mi punto. No, está bien, está bien. La hipocondríaca, que es esta angustia de pensar que tienes algún tipo de enfermedad, ¿no? Justo a tu salud. Y la de ansiedad, pues son personas temerosas, tímidas, sensibles a las opiniones de los demás, ¿no? Tiene mucho que ver con la sensibilidad, todos los tipos de neurosis, ¿no? Uh-huh. Y bueno, también en las mayores pues ya está la obsesiva compulsiva, ¿no? Que es la que mencionabas tú, que alivian su angustia a través de realizar actos repetidamente. La conversiva, que anteriormente se conocía como la histérica, que pues tienen manifestaciones dramáticas, ¿no? ¿Cómo que sería como dramáticas? O sea, los que se tiran al drama por ahí, los tóxicos. Es lo que más o menos podríamos decir. Ajá. Okay. Y la disociativa, que se presenta de forma abrumadora y desorganiza la personalidad de la persona, ¿no? A veces se llega a confundir con la psicosis. Y pues esos son los tipos de neurosis. Okay. ¿Tú, Toñito, conoces a alguien que sea, o que podamos decir que sea un neurótico? Porque, ojo, aquí algo que estaría como muy claro decir es que todos en algún momento hemos convivido con personas que son neuróticas. Y creo que desde el término, desde que tú puedes decir es que esta persona es neurótica, el término se acuña como que es algo malo, ¿no? O es algo de lo que deberíamos de sentirnos culpables. Cuando te dicen, es que eres un neurótico, y tú así de, ya eso ya te molesta, ¿no? Desde ahí, entonces, creo que todos en algún momento hemos convivido con personas neuróticas. Esto no tendría como por qué ser malo, porque como decían en principio, es algo bastante común. ¿Has convivido con personas así, Toñito? Cuéntanos cómo ha sido. Pues yo en todos lados que me desenvuelvo hay personas neuróticas, ¿no? Realmente es rara vez que he encontrado una persona que no explote por cualquier cosa, que no se angustie por cualquier cosa, pero sí las he encontrado. Entonces sí existen ese tipo de personas. Más que nada, pues mi deber es creerles, ¿no? Porque como lo que decía Carl Jung, siempre damos una cara hacia la sociedad
pero dentro de nuestra casa o dentro de nuestro ser somos otro tipo de personas. Ahí es donde tenemos pues reprimidos los instintos, ¿no? Como por ejemplo el instinto de agredir, de golpear, de insultar, si por ejemplo viviéramos en una sociedad donde la religión o la educación no nos reprimieran, pues regresaríamos como la edad de piedra, donde por ejemplo pues era el canibalismo. Pues es que yo siempre he pensado que nunca hemos dejado de ser animales, ¿no? Tenemos otro tipo de raciocinio, otro tipo de pensamientos, hemos evolucionado, pero muy dentro de nosotros seguimos siendo animales. Bien, ¿qué tan funcional sería un día de purga, ¿no? En esta sociedad. No, digo, o sea, si lo vemos desde este lado, pues un día en el que tú puedes precisamente desfogar todo eso, ¿no? ¿Como la película? Ajá, o sea, no es propuesta, ¿no? Si me están escuchando, no es propuesta, pero bueno, pues es bueno, o es válido traerlo a la mesa, a ponerlo el tema, porque es algo que a lo mejor pues, podría ser funcional, ¿no? No sé qué tan funcional pueda ser. Pero fíjate que la otra parte del ser humano es que también tiene emociones y sentimientos. En entra la conmiseración, entra la tristeza, entra lo que ahorita estamos viendo mucho que debemos de aplicar en la sociedad, que es la empatía, que muchos no la estamos aplicando, y eso también haría que pues sería difícil que, no sé, yo como ser humano mate a otra persona, porque pues no tengo en sí como ese tipo de adoctrinamiento, ¿no? Por ejemplo, un lugar donde te pueden capacitar para eso pues es el ejército, ¿no? Y si matas a una persona en alguna batalla eres bien visto. Claro. Es también cuestión de perspectiva. Cierto. Bien, sí, justo lo que dices tú, Toñito. ¿Por qué se desata la neurosis? ¿O por qué creen que se desate la neurosis? Pues una de las causas es debido a que esta persona estuvo ante situaciones de estrés, ¿no? Durante mucho tiempo. De hecho, ese también es uno de las causas de la depresión, ¿no? Pero es estar ante situaciones de estrés y pues tener que actuar ante esa situación, pero obligado, ¿no? O sea, con miedo del qué va a pasar, sin tener las herramientas. Pues podríamos decir que es como, yo lo vería como un conflicto cognitivo, ¿no? Digo, al final del día nadie te obliga, pero tu deber ser o tu parte social, como decías, Toñito, la cara que tú le estás presentando a la sociedad es la que te obliga a actuar de una manera en la que tú no estás de acuerdo, ¿no? Y es ahí donde empiezas a lo mejor como la génesis de la neurosis. Es decir, dime. Sí, termino. Bueno, por poner un ejemplo, ¿no? Tu jefe te dice que tienes que ir a hacer unos trabajos, pero esos trabajos ya están fuera de tu horario de trabajo, ¿no? Entonces lo que tú dirías es, pues no, ya no estoy en mi horario de trabajo, ¿no? Y sin embargo, el hecho de que te digan es que no tienes compromiso, es que no me eres funcional, todo este tipo de situaciones de alguna manera te obligan o te orillan a que tú a lo mejor tengas que hacer ese trabajo fuera del horario laboral. Y lo que sucede es que lo haces, pero lo haces a disgusto, ¿no? Y entonces ya te sientes enojado, ya estás todo estresado. Y puede que esa sea por ahí puede empezar una génesis de una neurosis, ¿no? Que bueno, es algo que no se resuelve a lo mejor cognitiva o emocionalmente, y sin embargo se empieza a reflejar a manera física, porque al final del día tenemos que hacer énfasis en esta parte. La neurosis ya son manifestaciones físicas de algo no resuelto emocional o cognitivamente, ¿no? Una ansiedad en el que empiezas con taquicardias, empiezas con que las temblorinas, o un miedo, ¿no? En el que empiezas con escalofríos, con fobias, con sensaciones en las que te sientes muy no estresado, en las que te sientes vigilado, por así decirlo, ¿no? Algo te va a suceder, no sabes qué, pero algo va a suceder, ¿no? Entonces
podríamos poner como un ejemplo como eso, esa génesis. Perdón, Berito, ibas a decir algo. Ya nada más iba a comentar sobre lo del actuar, ¿no? Conforme a lo que se esperaba de nosotros. Ajá. Es que también el hecho de no hacer, pues, no actuar conforme se nos dice también es actuar, ¿no? Ok. Entonces, uno de los aspectos dentro de la neurosis son los pensamientos, es la rumiación, ¿no? Uh-huh. El estar pensando y pensando en el tener pensamientos negativos, ¿no? En este caso de porque lo hice, seguramente va a haber estas consecuencias y así, ¿no? Y da lo mismo si lo haces o no lo haces, si actúas o no actúas conforme la moral, ¿no? O en este caso lo que se te está estableciendo, ya sea laboral, en este caso, ¿no? Laboralmente. A lo mejor un ejemplo. Bien, sí, justo es eso, Berito. Actuar y no actuar, ¿no? No pretendemos que las personas sean desinteresadas con ciertos temas, pero sí es válido saber cómo diferenciar en qué momento no tendrías como por qué ponerle tanto valor a algo. Es decir, porque muchas veces somos muy, dijeron las mamás, somos bien preocupones, ¿no? Y a lo mejor es algo que no te corresponde o es algo que no sabes qué va a suceder con ese hecho en específico. Es decir, va a ser muy difícil que tu jefe te corra porque no hiciste ese trabajo, porque al final del día nadie es indispensable, dijeran por ahí, pero sí te necesita de alguna manera, ¿no? Entonces va a ser complicado y entonces aquí es donde tenemos que empezar a ver qué tanta atención ponerle a ese tipo de hechos, ¿no? Hablando específicamente de las angustias, porque ok, no lo haces, ya no te peleaste con el jefe, pero le dijiste que no, el jefe se quedó todo enojado y tú te fuiste a tu casa. La pregunta es, ¿realmente te fuiste tranquilo a tu casa? Muy seguramente no te fuiste del todo tranquilo, porque llevas el pensamiento de ¿y qué va a pasar? Y la va a agarrar contra mí y y de seguro o hace suposiciones posteriores, ¿no? Por ejemplo, a los 3-4 días tu jefe te manda a hacer otro trabajo y tú así de, pero ¿por qué a mí? Pues porque te lo estoy pidiendo. Pues de seguro porque le contesté yo hace 3 días que no, ya la empezó a agarrar contra mí, ¿no? Y entonces haces conjeturas que realmente, o a lo mejor, no tienen nada que ver. Pero la misma rumiación de esta ansiedad es la que te hace verlo de esta manera, ¿no? ¿Cómo ves, Toñito? Fíjate que anteriormente creo que entre los tiempos de Freud y el Dr. Weber, el Dr. Weber era médico neurólogo, creo, no estoy muy seguro. Él decía que el ser humano era mecánico, como si fuera una máquina. Y lo asociaban con que dentro de del cráneo el cerebro se manejaba más o menos o similarmente como si fuera una máquina en base a tuercas y algo así, ¿no? Por ponerlo así, como si funcionáramos como por cables y etcétera, etcétera, etcétera. En ese entonces se volvió muy famosa la lobotomía. Una lobotomía es cuando haces un pequeño corte en una parte del cerebro, no recuerdo cuál. Y decían que el ser humano calmaba como toda esa parte de pues que iba fuera de las normas sociales. Todos los actos antisociales que hacía, pues ya en base a esa lobotomía, pues terminaba. Y otros tenían otro punto de vista en el cual el ser humano se volvía robótico. Si antes no era robótico, esta vez con la lobotomía tenía movimientos lentos, hablaba incoherencias, o sea, ya no tenía la esencia de un ser humano. Ya no había una conciencia, ¿no? Después Freud con la asociación libre, que más adelante lo vamos a ver, que es cuando la asociación libre es el psicoanálisis, cuando tú puedes hablar libremente de lo que tú quieras, si viste nubes en un sueño, si tú lo presentiste así, esta experiencia, tal y tal y tal. Él menciona que la neurosis es originada por la parte sexual y se origina en
cuando el niño es reprimido sexualmente. Por ahí mencionaba que el niño nace con el instinto sexual y tiene como la curiosidad de por qué la niña tiene vagina, por qué el niño tiene pene y en fin, ¿no? Okay. ¿Para qué sirve, no? Ujú. Y al reprimirlos, pues según él nacía la neurosis. En este caso, pues todas son muy buenas. No sé con cuál quedarme realmente. Ok. Sí, justo lo que decías tú, Toñito, bueno, acerca de Freud. eh, bueno, él plantea en su libro que somos seres sexuados desde un principio, pero la misma moral de la sociedad nos va reprimiendo, y es decir, el niño ya está por ahí a lo mejor agarrándose sus partes íntimas, Tocándose. y lo que hace la mamá o lo que hace el papá es decirle, oye, no te estés tocando, ¿no? O eso está mal, o se te va a secar la mano, dicen por ahí, ¿no? A la fecha, ¿no? Si por ahí les dicen que se les va a secar la mano, señores, créanme, no se les seca. Usted agárrese con gusto, no pasa nada. No se me ha secado, diles. A la fecha no se me ha secado. Entonces, justo son todos estos tipos de represiones, hablando ahora en la parte sexual, que en algún momento se vuelven a reflejar de manera física, ¿no? Más adelante, o incluso se pueden hacer, pues no sé, si pudiéramos hablar a lo mejor de hasta perversiones, ¿no? Por precisamente reprimir esta parte. Por ejemplo, voy a poner el caso de alguien, ¿no? Por ahí un señor resulta que era un golpeador, le pegaba a su esposa, la maltrataba y era homofóbico, voy a ponerlo así, ¿no? Ujú. No podía ver a alguien que fuera gay. Resulta ser que un día sale la señora al mercado y cuando regresa encuentra al esposo, pero lo encuentra con zapatillas, ¿no? Y entonces viene esta parte en la que, pues bueno, pues lo hablan, lo tienen que hablar, y el señor empieza a acudir a un grupo en el que hay personas con su misma orientación, que es el transvestismo. Y entonces lo que resulta ser es que al él empezar a acudir a un espacio en el que se le permita expresarse de manera libre, en el que él pueda vestirse como una mujer, que pueda ponerse las zapatillas y que de alguna manera libere esta tensión o esta represión que él estaba teniendo, también los niveles de hostilidad empiezan a bajar, y entonces ya no le pega a la mujer, deja de tener esa conducta agresiva, porque precisamente la conducta agresiva la tenía a raíz de que tenía esa represión en casa, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, eso podríamos como poner un ejemplo en cuanto a la parte sexual, ¿no? Bien, pasemos con los síntomas como tal que tiene la neurosis. Ya hablamos como de ansiedad, de miedo, pero síntomas a lo mejor más específicos. Vero. Paulo César Sánchez García, gerente de la Asociación Civil de Neuróticos Anónimos, comenta que las manifestaciones clínicas se basan en alto grado de ansiedad, como lo hemos mencionado, alto grado de ansiedad generalizada, depresión, miedo, síntomas obsesivos compulsivos, como ya he mencionado, hipersensibilidad, sentimiento de culpa, incidentes que generan fuerte alteración emocional y fobias. Además de dolor de cabeza, voluntad débil, pérdida de las ganas de trabajar, sueño alterado, entre otros. Cansancio, sí. Cansancio, sueño. Cualquier compañía. Sí. ¿No duermes, Toñito, o qué pasa? Muy poco. Bueno, es que también hay que recordar que, por ejemplo, son que pues, no se autodiagnostiquen, ¿verdad? Bien. Ahora, hay que hacer como la diferencia clara de dificultad de conciliar el sueño con a lo mejor esta parte de la demanda de tu dinámica del día. Por ejemplo, no es que duermas poco porque a lo mejor no quieres, ¿no? Sino porque a lo mejor tu dinámica no te lo permite. Si tú trabajas, si tienes que llegar todavía, no sé, si estudias, si tienes que llegar a hacer tareas, si te duermes a las 3 de la tarde, a las 3 de la mañana y a las 7 te tienes que levantar, ojo, ahí probablemente no hablemos de una neurosis, ¿no? Estamos hablando de que tu dinámica del día no te está permitiendo dormir. Muy diferente a que si tú te acuestas a las 9 de la noche y ya apagas ya todo y te duermes y a la 1, 2 de la mañana se te espanta el sueño, se te va,
y ya no puedes dormir, entonces podríamos empezar a hablar de que hay algo ahí que no te está permitiendo descansar, ¿no? Porque pasa mucho que a este tipo de personas que no pueden dormir, cuando se despiertan empiezan con rumiaciones, pensamientos, ¿no? Y a veces son pensamientos, les llamamos nosotros pensamientos intrusivos, porque es algo que de alguna manera no puedes controlar hasta cierto punto, o tienes que distraer a la mente, ¿no? Entonces, bueno, dificultad para dormir, sufrimientos, angustias. ¿Qué me pueden decir de la autocrítica? ¿Qué tanto tiene que ver ahí? La autoobservación. Ajá. ¿Sí? Podríamos, es que, bueno, yo lo quiero referir Bueno, como, no tienen... como es diferente, autocrítica, ajá, porque autoobservación es como hacerte un análisis, Ujú. ¿no? Pero la autocrítica es así como que, estás duro y dale, pero contra ti mismo, ¿no? O sea, no culpas a los demás, te culpas a ti mismo. ¿Qué tan común es? ¿Cómo es que pasa? ¿Cuáles son? ¿Cómo podríamos ver que es una autocrítica? Es muy común esto. Los primeros agresores, por así decirlo, son la familia núcleo. Podría ser la mamá o el papá, dependiendo con quién vivas. También con los abuelitos, si es que vives con los abuelitos, los tíos, etcétera, ¿no? Donde ellos te van, no sé si para hacerte más fuerte en la vida o en verdad sí estás muy así como te lo dicen, ¿no? Porque incluso te lo llegas a creer. Los niños son como una esponja y absorben todo lo que les dices. Más que nada absorben todo lo que haces también. Uh-huh. Y pues, no sé por qué absorben también más lo que dices, pero negativamente, ¿no? Exacto. Y pues se hace también genera un tipo de inconformidad, porque pues puedes generar un tipo de, ¿cómo se llama esta? De perfeccionalismo, en el cual nunca vas a llegar a convencerte tú mismo. Siempre vas a buscar más y más y más, y esa es una causa de ser infeliz, estar en angustia, en ansiedad, en depresión, y la autocrítica desfoga tantos males que no terminaría. Sí, aquí, bueno, me gustaría aclarar un punto bastante importante. Llegamos a tocar un tema que es la familia. Justo con esta parte de la autocrítica, podemos decir que hasta cierto punto es una autocrítica aprendida. Es decir, tú no puedes decirte de la nada que eres un huevón. Ujú. O no puedes decirte de la nada que eres un mal hecho, ¿no? Porque, pues, bueno, son muy comunes ese tipo de palabras. Eres un mal hecho, eres un huevón, eres un burro, porque incluso, o sea, es que son cosas Órale. que perdón por las pedradas, pero son cosas que aparentemente no vemos o no concebimos como importantes, y sin embargo tienen un gran estrago ya en la persona, ¿no? Porque ahora tú empiezas a dudar de tu inteligencia, ¿no? Si considerabas que tenías la capacidad para algo, ahora empiezas a dudar de esa capacidad. Entonces, vuelvo a lo mismo, llegamos al tema de la familia. Muchas veces la familia ni siquiera se está dando cuenta del daño que le está haciendo a la persona. Y no es porque no se den cuenta, sino porque su dinámica de comunicación a lo mejor no les permite, o no tienen como esa libertad de expresión de poder manejar las cosas de diferente manera. De ahí viene la importancia de educar con cariño, voy a ponerlo así, con cariño y con amor, ¿no? No sé, por ahí está tu hermana de 15, 16 años, a la que le dicen la gorda, ¿no? Sí, sí, a lo mejor es a lo mejor causa de risa porque de alguna manera es la dinámica familiar que se está llevando. Gorda, ¿no? Uh-huh. Y este tipo de apodos a lo mejor la persona podríamos decir, o aparentemente podríamos decir que los tolera, pero en realidad lo que hace es que genera una afectación, ¿no? Y nosotros o la familia lo hace a manera de tener un tipo de comunicación, o incluso lo puede hacer como una forma de cariño, ¿no? Así de ay, gorda, Sí. o Gordita. ¿no? Mi gordita, mi chaparrita, mi flaquito, ay, y mi morenito, conchas. mi negrito, ¿no? Porque eso pasa mucho, mi negrito. Bueno, a mí me decían mucho eso. Y justamente son cosas que a lo mejor la familia no ve y que de alguna manera van haciendo afectaciones. Ojo, con eso no quiero decir que a lo mejor sea del todo malo. Hasta cierto punto La verdad, ¿no? es sano que haya este tipo como
no crítica, sino este tipo de comunicación para generar una resiliencia, ¿sí? Porque al final del día la familia no todo el tiempo va a estar con la persona. Y si hablamos de un niño, menos, ¿no? Que ya llegó a la escuela y que mira que el chimuelo, que que Sí, no este, manches. que el flaquito, no sé, la crítica que llega a ver en la escuela. Duele, Dios mío. Entonces, de alguna manera sí se genera una fortaleza en la autoestima, pero aquí el problema es que como es la familia directa y son personas importantes para el individuo, entonces es ahí cuando vienen las afectaciones, ¿no? Yo sí recomendaría mucho que tengamos mucho cuidado con este tipo de... no son juicios, voy a llamarlo, con este tipo de comunicación que tengan hacia con la familia, porque sí puede llegar a afectar mucho, ¿no? Si por ahí le dices, mi gordita o mi negrito, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? No hay como que tengan, pues no apodos, pero a lo mejor sí sobrenombres que a ellos les guste. Es decir, yo que les recomendaría que le preguntes a la persona directamente, ¿no? Por ejemplo, a Vero, si yo te preguntara, Vero, ¿cómo te gusta que te... Verónica, ¿cómo te gusta que te digan? A lo mejor tú me vas a decir, ¿cómo? Joder. Odette. ¿Ves? O sea, ni siquiera a Vero le gusta que le digan Odette. Y entonces, esa parte precisamente de la comunicación es la que te va a permitir empezar a salir como de ese esquema, ¿no? Si no hay una comunicación en la que hay una empatía por la otra persona, muy difícil va a ser que salgamos de eso. Pero bueno, eso es en cuanto a la dinámica familiar. Por ahí, si nos están escuchando, familia, hay que poner mucha atención a esto. Les vamos a dejar el enlace de la página por si a alguien más le llega a interesar como este tema más a fondo o tiene alguna duda o algo. Les dejamos el link de la página. Es Doctores del Alma Psicología, nos encuentras en Facebook y ahí nos puedes subir tus dudas, tus preguntas en cuanto a esto. Pero bueno, continuemos con el tema, ¿no? La neurosis tiene cura. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cómo por qué? Bueno, yo estoy investigando Ajá. y depende el tipo de neurosis que tengas, es el tipo de tratamiento que se te va a dar, ¿no? Uh-huh. Hay 3 formas. Psicoterapia, psiquiátrico, tratamiento psiquiátrico, Uh-huh. e internamiento, ¿no? En caso de que ya se presenten ideas suicidas. Y pues ya sea que sea solo psicoterapia y psiquiatría, o psicoterapia, psiquiatría e internamiento. ¿En qué momento entraría como la psiquiatría? La psiquiatría entraría en... Ahorita te la resuelvo. En la depresiva, en la de ansiedad, en la compulsiva y bueno, esos son hasta ahorita los que yo tengo los datos de los que requieren tratamiento psiquiátrico. Y hay uno, por ejemplo, la depresiva sí requiere internamiento en caso de ideas suicidas. Ok, cuando ya hay un peligro de riesgo, ¿no? Uh-huh. Pero estamos hablando de neurosis en grado mayor, o neurosis que ya son muy elevadas, podríamos decirlo, ¿no? Sí. Bien, pero por ejemplo, a las personas que de alguna manera tienen neurosis, pero todavía no la tienen en un grado mayor, ¿qué se les recomendaría? Psicoterapia. Psicoterapia, expresar, ¿no? De alguna manera. ¿Sabes qué pasa, Berito, Toño? Que muchas veces el ambiente familiar te calla, ¿no? Uh-huh. Voy a ponerlo así, te calla, no te permite. Hay cosas que no puedes expresar con la familia. Y no porque no puedas hacerlo, sino que te da miedo a lo mejor un juicio, te da miedo a lo mejor el que van a decir, el que yo esté pensando este tipo de cosas. ¿Cómo crees que yo le voy a contestar a mi papá, ¿no? A mi mamá. Ese tipo de situaciones lo que van haciendo es que van limitando a la persona. Entonces aquí se les recomendaría que empiecen con una expresión, ¿no? Hay que expresar precisamente eso que sienten. Ahora, la expresión no solamente es de manera verbal, es lo ideal, pero no es la única manera en que se puede hacer.
nosotros psicoterapeutas hacemos mucho la recomendación de que a lo mejor se hagan escritos, ¿no? Que se lleve a cabo un diario, que se escriba, a lo mejor no sé, que graben un audio, cosas en las que ellos puedan estar expresando, ¿no? ¿Ustedes conocen algún otro? Berito, Toño. Fíjate que para mí la neurosis pues no tiene cura, ¿no? Por lo que yo he investigado. Es hacer un análisis diario de tus emociones, ¿no? Uh-huh. De lo que estás pensando, de lo que te pasó el día de hoy. Y se puede expresar de miles de maneras, ¿no? O sea, lo puedes canalizar. Muchas personas que son muy buenas en su trabajo y de esa manera lo canalizan. Te podría poner, no sé, quizá Van Gogh antes de cortarse la oreja o cuando se la cortó, ¿no? Todo un artista. Uh-huh. Te podría poner no sé, quizá Cristiano Ronaldo o un buen escritor Bukowski cuando andaba ebrio. También era muy, muy bueno, ¿no? Y se nota en sus letras, se nota en su juego, se nota en sus pinturas, cómo entregaban toda su emoción hacia lo que expresaban. Ahí te va, yo quiero poner de ejemplo a dos íconos de la cultura mexicana que a lo mejor me voy a atrever a decir que tenían como un poquito esta parte de neurosis, ¿no? El primero es José José, que era un señor que estaba en la depresión total, en el alcohol, pero supo sacarle provecho a esto. Es decir, no es como la manera adecuada a lo mejor de dirigirlo. No, de hecho sí es la manera más adecuada de dirigirlo, porque él escribió o hizo canciones que a la fecha, a pesar del tiempo que ha pasado y a pesar de su muerte, son canciones que cuando las escuchas mucha gente se siente identificado con él. Es decir, él le dio expresión a algo que muchas personas no saben cómo expresarlo, ¿no? Y entonces podríamos hablar de que José José tenía una neurosis y supo canalizarla en forma de escritura y en forma de canciones, ¿no? De cantarlas. La parte del alcoholismo, pues yo creo que es una parte que le ayudaba precisamente como a sobrellevar esa parte de neurosis, de depresión. Pero bueno, al final... ¿no? Sí, Una forma de automedicación. Y bueno, él es una persona. ¿A qué voy con esto? A que incluso la depresión, aunque pareciera que no sirve para nada, sirve para estar tirado en la cama y todo eso, no es cierto. La mayoría de escritores que tienen letras muy profundas o letras como muy asertivas son personas que en algún momento han estado en este estado de depresión. El segundo ícono mexicano que me gustaría mencionar es Juan Gabriel, ¿no? Nunca lo aceptó, nunca dijo públicamente que a lo mejor era homosexual. Lo único que llegó a decir en algún momento fue que lo que se ve no se juzga, ¿no? Dicen por ahí. Fue lo que dijo. ¿Y qué fue lo que hizo este señor? Pues precisamente empezó a hablar de esta parte del amor, ¿no? Y vuelvo a lo mismo. Se sienten identificados muchas personas, por eso que se vuelve ícono, porque igual le da expresión a emociones o sentimientos que muchas personas no saben cómo transmitirlo, ¿no? Y ellos tuvieron esa habilidad que una vez estando en ese estado de depresión, en ese estado de soledad, de represión, pudieron darle un significado, pudieron darle una expresión a todo esto, ¿no? Y entonces podemos decir que bien canalizado puede ser bastante funcional una neurosis. ¿No? Yo nada más quiero decir algo. Es que yo escuché tratamiento, no cura. Ah, ok. Yo por eso hablaba del tratamiento. Unas cosas. Uh-huh. Bien, bien. Bueno, pues ahora vamos a ver cómo actuar ante las personas neuróticas, ¿no? Rudy, ¿nos puedes ayudar, por favor? Bueno, primero, yo creo que sería importante no acuñar el término directamente a la persona, no decirle, es que eres un neurótico, ¿no? Porque eso, lejos de a lo mejor apaciguar, luego calmar, va a detonar todavía más una conducta, llámese agresiva o depresiva, o una conducta ansiosa. Sí. Entonces yo creo que la primera recomendación es no catalogar, no etiquetar, nada más ser consciente de que a lo mejor la persona está molesta o está ansiosa o tiene miedo. Ojo, aquí aclarar esto, todos nos enojamos, todos tenemos miedos,
todos nos llegamos a sentir ansiosos por algo. Pero si tú, por ejemplo, tienes o estás nervioso porque vas a recibir el resultado de un examen, no por eso estamos hablando de que seas una persona neurótica. Para que sea una neurosis, tiene que ser una constante, es decir, que constantemente y por razones que a lo mejor no tienen una causa real, te empiezas a sentir nervioso o con miedo o enojado, ¿no? Bien, entonces, regresando, lo primero que se tendría que hacer es no catalogar a la persona. Yo pondría eso como primera regla. ¿Ustedes, muchachos? Pues fíjate que para mí, desde mi punto de vista, quizás estoy mal, y lo sé que estoy mal, diagnosticar fuera del consultorio, pero un ejemplo claro de neurosis lo podríamos ver en nuestro gran presidente Alfredo Adame, ¿no? Que Candidato. sí, candidato, todavía no llega a la presidencia. Pues es que se le ve hasta en su semblante, ¿no? Hasta como que tiene no sé, como que la mirada, Tú también chinga tu madre. no sé, tiene una mirada muy, muy, muy pesada, muy penetrante, se le salen como que hasta las venas y le explota muy fácilmente. Esto no es un meme, ¿no? Justo eso, que explota, ¿no? Explota muy, muy fácilmente, y lejos de que yo piense que sea una persona iracunda, creo que es una persona con mucho miedo. Sí. Porque una persona que explota, que grita, que ataca, que llora, muy dentro de su ser, psicológicamente hablando, tiene miedo de perder el control de las circunstancias. En este caso, pues, el cómo tratar a la persona, pues, o al individuo que tiene como tal este tipo de... Sería buena opción. Sería buena opción ignorar a la persona. Supongamos, te encuentras a Alfredo Adame y te empieza a mentar la madre, ¿no? Esto no es un meme, esto es una suposición, ¿no? Supongamos que te lo encuentras y empieza él a gritarte y a decirte, ¿qué haces? ¿Lo ignoras? Depende, si lo conoces, ¿no? O sea, si no lo conoces, pues sí lo ignoras, ¿no? Ok. Pero si lo conoces, creo que sería prudente, a lo mejor. Bueno, yo lo que haría es, ¿sabes qué? En este momento no estás, pues, en un estado de ánimo en el cual podamos platicar o resolver algún problema. Entonces, me retiro y cuando estés más calmado, pues hablamos, ¿no? En el caso de que esté en una forma iracunda, ¿no? Si está en un estado iracundo, si está en un estado depresivo, pues sí platicar con la persona, ¿no? De cómo se siente y del por qué se siente así, de cierta manera. Ok. Pues yo lo que haría sería Métele a los golpes, ¿no? Recordarle a sus saltadas. Recordarle a sus... Pues es que ya se volvió él un meme, ¿no? Ya todos los que lo ven en la calle pues se la refrescan, ¿no? Ojo, con esto no estamos promoviendo las mentadas de madre, no estamos diciendo que ya con esto a lo mejor el que tú vayas y le mientes a su madre a alguien quiere decir que todos te lo van a pedir. Yo creo que no. Pero podría ser un desestrés, ¿no? O sea, lo ves en la calle y ya sabes que va a explotar, ¿no? ¿No sabes? Que puede ser una persona que lo hagas explotar en ese momento y se puede volver otro meme, ¿no? Entonces, pues tiene como pro y contra, ¿no? Pero pues yo lo ignoraría, ¿no? Sí. En primer instancia, pues lo ignoraría, ¿no? ¿Por qué? Porque pues es una persona que pues no tiene un nivel de educación muy agradable, no es una persona muy agradable, es una persona que nunca le vas a ganar. ¿Por qué? Porque es su estilo de vida y para pelear se necesitan dos individuos. En este caso, lo más recomendable que yo haría pues sería, pues cuídate mucho, ¿no? Y si por ejemplo, trátate, ¿no? Si por ejemplo esa persona, en lugar de ser Alfredo Adame, fuera mi papá o fuera mi mamá, porque al final del día tienes que convivir con ellos, ¿no? En este caso le haría ver que
Cuando todas las personas están mal, eso quiere decir que todos los demás no están mal. El único que está mal eres tú. Porque pues ese tipo de personas se sienten víctimas de las circunstancias. En este caso, pues hacerle ver que también tiene errores, que también es un ser humano y que los errores son parte de los seres humanos, pero que podemos trabajar con ellos. Claro. Bien, yo creo que sería bastante factible que no pelees, como bien lo mencionas, Toño, ¿no? Para pelear se necesitan de dos personas, entonces va a influir mucho en la manera en que tú te dirijas con esa persona. Si esa persona te grita o te está diciendo y tú te dejas influenciar por esa emoción que él tiene en ese momento y también te molestas y te enojas, seguramente vas a empezar a gritar y ya en un dado extremo pues te le vas a ir a los golpes, ¿no? Entonces lo ideal es que tú seas consciente de que esa persona está enojada pero no es precisamente contigo, ¿no? Y la segunda sería tener un tono de voz calmada, firme pero calmada, es decir, que la otra persona pueda notar que no estás actuando en un papel de sumisión, pero tampoco estás en un papel de ataque, ¿no? Yo creo que eso es como lo ideal para actuar frente a una persona que sufre de una neurosis, hablando específicamente a lo mejor de la ira, ¿no? O del enojo. Si son personas con las que convivimos día a día, por ejemplo, en algún caso un papá alcohólico, una mamá alcohólica, que son situaciones bastante complicadas, bueno, va a depender mucho de cómo tú actúes frente a esa persona y cómo le hagas ver las cosas, ¿no? O incluso a veces ni siquiera es como que ellos lo último que necesitan es que alguien venga a explicarles que están mal. Es que lo último que se necesita. En algún momento cuando se encuentren más tranquilos, a lo mejor expresar la molestia, ¿no? Oye papá, mira, ¿te acuerdas de ayer que nos peleamos y que me estabas gritando? Bueno, mira, yo me empecé a sentir así y el hecho de que tú me gritaras, pues a lo mejor me dolió o me lastimó y no me gustaría que lo hicieras, o no me gusta que me digas de esta manera, no me gusta que me digas gorda, ¿no? Todo ese tipo de situaciones, hablarlas en un tiempo que sea el adecuado. Obvio, siempre se les va a recomendar a estas personas que asistan a psicoterapia o que acudan a grupos que se dediquen a tratar precisamente este tema, la neurosis, ¿no? Frente a una persona que está ansiosa, ¿qué podemos hacer frente a una persona que está ansiosa? Para calmar su ansiedad, pues están los ejercicios de respiración. Okay. También está escucharla, ¿no? Porque tiene ¿Qué es lo que está sintiendo en el momento? ¿Qué es lo que está pensando? La manera de expresarse pues calma la sintomatología. De hecho, muy recomendable. Perdón, Merito. Es que hay también un ejercicio, porque normalmente pues son pensamientos del futuro, ¿no? De qué es lo que va a pasar, ¿no? Entonces un ejercicio que a mí me dejaron pues es escribir, ¿no? ¿Qué es lo que estoy pensando? Luego ¿qué es lo que estoy pensando? ¿Me siento bien o me siento mal con este pensamiento? Y es posible que pase, pues está pasando en este mismo momento. Y qué es lo que voy a hacer para arreglarlo, ¿no? Porque bueno, ya una cosa es cuando uno piensa las cosas y de manera muy repetitiva, pues ya no ve la salida, ¿no? Pero cuando lo pones así cuando lo escribes, como que ya lo ves más pues más fácil, ¿no? Más real. Entonces ya lo estás haciendo de cierta manera consciente, ¿no? De qué es lo que está pasando y si realmente está pasando o está pasando únicamente en mi mente, ¿no? Bien, aquí algo que tenemos que identificar es si la persona se angustia, por ejemplo, porque hay personas que se angustian cuando salen, ¿no? Les angustia salir a la calle. Entonces,
Se les recomendaría que se fueran a un espacio abierto, precisamente para que aminore un poquito la ansiedad. A lo mejor, si le da ansiedad de estar encerrado, preguntarle a la persona, ¿no? Oye, ¿cómo te sientes aquí adentro en la casa? ¿Te sientes bien o te sientes angustiado? No, pues me siento angustiado. Oye, ¿qué te parece si nos vamos al patio y platicamos aquí en el patio? ¿No? A lo mejor eso ayuda a minorar un poquito. O viceversa, si a lo mejor están en la calle y se siente insegura o tiene ansiedad por estar en un espacio abierto, entonces a lo mejor entrar a la casa o entrar a un lugar que sea más cerrado para calmar como esa ansiedad, ¿no? Es decir, darle darle una figura de seguridad, ¿no? En cuanto a la ansiedad. Recordemos que la ansiedad y la angustia pareciera que se parecen, pero en realidad son cosas diferentes. La ansiedad son los síntomas físicos que se reflejan, que son ¿es al revés? Ok, a ver, Sí. platícanos, Benito, ¿cómo es eso? Bueno, es que la ansiedad es la parte mental y la angustia ya son los síntomas físicos. Ah, ok, perdón. Pero sí vas bien. Mi error. Bueno, entonces tenemos que trabajar con esta parte de la mente. Digo, no es como que los vayamos a volver terapeutas, pero son cosas que pueden ayudar, distraer la mente, ¿no? Entretenerla. Vente, vamos a jugar a esto, o mira, ven, ayúdame a contar, no sé, los tabiques de aquí de esta pared. Recordemos que se encuentra el cerebro dividido en la parte emocional y la parte racional. Entonces, por lo general, cuando se genera este tipo de ansiedad, se está trabajando mucho la parte emocional en el cerebro. Lo que tendríamos que hacer sería pasarla o equilibrarla con la parte racional. ¿Y cómo lo hacemos? Pues haciendo cuentas, preguntándole qué está viendo, que te nombre cosas, que te nombre objetos que esa persona está viendo, hacer un juego en el que tenga que ocupar ese raciocinio y ocupar ese pensamiento para razonar. Esa sería una como recomendación que yo les podría hacer en caso de que se encuentren con una persona de este tipo, ¿no? ¿Qué otro tipo de neurosis hay, Berta? La depresiva, Ok. la fóbica, hipocondríaca, conversiva, obsesiva compulsiva y disociativa. Yo creo que nos iríamos más como por la depresiva, ¿no? Es más común. ¿Qué haríamos con una persona que se siente como así, como depresiva? Pero ya a nivel terapia, ya Nada más como recomendaciones. muy bien. Supongamos que ves a tu hermana y tu hermana a lo mejor ves que está como depresiva, o tu amiga, ¿no? Y anda bajoneada y no quiere hacer nada, porque acaba de cortar con el novio, pero de por sí ya es así como que todo el tiempo anda en la depre y acaba de cortar con el novio y bajón, ¿no? Le da el bajón. ¿Qué harías? Pues trataría de cambiar su lado cognitivo, su lado de pensamiento, enfocándonos a otra situación, enfocando su atención a otra cosa, invitarla a salir, recomendarle un video, un libro, o sea, ocupar la mente. Muchas veces este tipo de anomalía llega porque andas en el ocio, andas en modo pereza, ¿no? Entonces llega todos estos pensamientos negativos y al momento de empezar a recurrir a la terapia ocupacional o a enfatizar tu mente en otra cosa, pues tu perspectiva de la mente cambia. De hecho, el hecho de que tengan miedo es precisamente una inseguridad, ¿no? Entonces también a lo mejor recomendarle ese acompañamiento. No necesitas ser terapeuta para acompañar. El hecho de que te vea ahí y que estés acompañando a la persona. Oye, vente, vamos a ver una película, ¿no? O, oye, vente, vamos a comer. Oye, mi mamá quiere que vayamos por tortillas, vente, vamos por tortillas, ¿no? Son cosas a lo mejor muy sencillas, pero que realmente ayudan a que la persona no se sienta insegura, no se sienta con miedo. Y bueno, eso nos puede servir bastante como para que la persona no se sienta desprotegida, ¿no? Pues bueno, esas son como algunas maneras de actuar no sé, de los familiares o las personas que estén alrededor con las personas que podríamos decir que sufren de alguna manera neurosis.
Ahora, unas recomendaciones que les podríamos hacer, especialmente, bueno, esto ya va más dirigido hacia las personas que de alguna manera se sienten identificadas, que constantemente se sienten molestas, que no le encuentran una razón a su miedo, que no le encuentran una razón a la ansiedad. Pues a lo mejor les vamos a dejar como unas recomendaciones. Siempre la primera recomendación va a ser: asiste a una terapia, ¿no? Asiste con un profesional de la salud emocional. Va a ser la primera recomendación. Y entonces ahora sí podemos hablar de algunas otras recomendaciones. Verito, porfa, si nos ayudas. Sí. Buena salud física, buena alimentación y realizar ejercicio físico de forma regular. Ok. Tener tiempo libre para hacer cosas al aire libre y en casa. Formar parte de una familia equilibrada y estable. Como hemos dicho, ¿no? La familia es el primer círculo social con el cual interactuamos. Entonces ellos también a su vez nos enseñan la manera de, bueno, de momento no encuentro una palabra mejor, pero comportarnos, ¿no? Okay. De la familia es donde tomamos ciertas actitudes, ciertas habilidades y pues también trastornos, ¿no? De cierta manera. No todos, pero algunos, ¿no? Practicar habilidades en grupo, sentirse querido, protegido, apoyado y comprendido por figuras significativas, en este caso pues los papás, ¿no? O los jefes, o a la pareja. Ser capaz de aprender y tener oportunidades para aprender. Tener un sentimiento de pertenencia a la familia, escuela o entorno. Y por último, tener la fuerza para afrontar situaciones malas y la habilidad para solucionar problemas. Ok, yo quiero retomar un poquito, bueno, voy a retomar ya para último, voy a retomar precisamente esta parte del espacio, el espacio y el tiempo personal, porque precisamente las personas que son neuróticas, enfocándonos un poquito hacia esta parte del enojo, de la ira, son personas que todo el tiempo están encerrados en su trabajo, o todo el tiempo están con la demanda de estar en casa y ser la buena figura y todo esto, y entonces le brindan tiempo a todos y muy rara vez se brindan un tiempo para ellos, e incluso si llegan a salir hasta van de malas, ¿no? Porque no están acostumbrados, no están habituados a tener un tiempo para ellos. Entonces muy recomendable que tengan, bueno, junto con todas las recomendaciones que nos acaba de mencionar Vero, que tengan ese tiempo para ellos, ¿no? Tiempo para lo que tú quieras. A lo mejor para ti tu tiempo va a ser, no sé, y voy a poner un ejemplo: salirte a fumar un cigarro, ¿no? Hay personas que esos son sus 5 minutos del día y pueden tener un día bastante estresante, pueden tener un día difícil, pero a lo mejor en esos 5 minutos en los que esa persona se sale a fumar un cigarro es el tiempo que él tiene para estar consigo mismo y para estar tranquilo y para estar bien. Entonces, bueno, no recomendamos que fumen, ¿no? Pero lo que sí recomendamos es que tengan un espacio pues propio, ¿no? Entonces, bueno, esas son algunas de las recomendaciones. Como les mencionábamos hace rato, nos puedes encontrar en Facebook como Doctores del Alma Psicología. Ahí nos puedes tú mandar un mensajito sobre lo que llegues a tener duda. Si a lo mejor quieres que te canalicemos con algún profesional de la salud, también nos puedes mandar un mensaje y nosotros te ayudamos con esta parte para buscarte un profesional, un terapeuta. Y bueno, dudas, algún comentario que nos quieras hacer, lo pueden hacer mediante la página de Facebook, ¿no? Algo más que tengan para terminar. Pues nada más la frase. Y un saludo a nuestro amigo Cantú, que ha estado pidiendo que le mandemos un saludo. Vamos a mandarle un saludo sonidero, ¿va? No es cierto, no mandamos saludos sonideros hasta que tengamos un sonido. Pero mientras, ok, un saludo a quién? A nuestro amigo Cantú. Bueno, amigo Cantú, ahí está tu saludo. Prometemos que en unas 2 o 3 sesiones te mandamos un saludo sonidero para que se escuche como con más energía, con más cariño, ¿no? Bien, me despido con esta frase que es precisamente tratarle de dar el enfoque bueno o amable de una neurosis, ¿sale? Y dice así: todo lo grande en el mundo viene de los neuróticos. Marcel Proust.
Bueno, con esa frase nos despedimos y nos estamos escuchando en la próxima emisión. Hasta luego. Bye.